noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional. Qué bonito estar de nuevo juntos en esta escuela más, en esta edición de esta escuela. Ya acuérdense que esta escuela las estamos tomando de nuestro libro Oraciones que nos devuelven la tierra. Acuérdense que este libro es un libro que fue en 2019 y es un libro que puede ayudarnos en nuestros equipos, en nuestras escuelas. Tiene pedagogía, tiene muchos decretos, tiene mucha Biblia. Es un material maravilloso que ustedes pueden ¿cómo se llama?, compartirlo, que pueden pues difundirlo. Pero es bueno que compren el libro. Vamos a hacer otra edición del libro porque ya se agotaron los libros, para que todos aquellos que quieran tener este libro puedan obtenerlo. ¿Ya? Vamos a comprarlo, es una forma de patrocinar lo que estamos haciendo en las naciones. Esto se llama Oraciones que devuelven la tierra, ¿ya? Y tiene la carátula, es una de nuestras obras de arte en acuarela que se llama Oraciones. Entonces es muy importante que todos podamos tener este libro. Estamos felices y bueno, un poco tristes. Hoy recibí una noticia que desapareció el cuerpo del apóstol ángel, ¿verdad?, Emilio Ortiz Andrade. Él es un apóstol muy fuerte. Él es de Santa Rosa de Lima, El Salvador, con un ministerio muy fuerte, muy fructífero, un hombre usado por Dios de una manera tremenda. Desapareció, se fue, o sea, partió al seno de Abraham, creo que por el coronavirus ese, ¿no? Y realmente él se fue a los Estados Unidos a ministrar en una gira en los Estados Unidos y allá obtuvo pasó eso junto con su esposa, y pues él partió al seno de Abraham. Y esto me tiene muy triste, ha sido un día muy doloroso para mí, porque este hombre, no sé si ustedes lo vieron en el funeral de mi papá, él dio unas palabras, yo lo saludé, él estaba ahí, él dio unas palabras. No sé si los que vieron el funeral de mi papá vieron al apóstol ahí que estaba conmigo, también estuvo en la desaparición del cuerpo de mi mamá. Entonces él ha sido un amigo, es un hombre especial, es un hombre que trabajó mucho tiempo para el sistema, creo que Apóstoles y Profetas, y bueno, lo maltrataron, hicieron lo que quisieron con él, pero él se desligó del sistema. Una iglesia de 3.000 a 5.000 personas, un hombre muy respetado en El Salvador y un hombre muy ungido, un general de Dios, y estamos realmente muy tristes, la palabra es muy consternado por lo que ha pasado. Es una noticia inesperada, una noticia muy dolorosa, y bueno, estamos con la familia y que el eterno Dios traiga esa paz, que el eterno Dios traiga ese consuelo. En estos momentos no hay palabras que le quiten el dolor a uno. En estos momentos no es ni bueno decir lo siento, porque es mejor quedarse callado y dar un abrazo. Pero imagínense, él creo que va a ser enterrado en los Estados Unidos y él no va a poder venir, creo, a El Salvador por el problema que está pasando ahorita. Es muy doloroso este tiempo, pero que el eterno Dios dé paz a su familia, que el eterno Dios dé paz, que el eterno Dios traiga paz. Por eso cuidémonos, la gente, que seamos responsables. Esta pandemia es en serio, es fuerte, ¿eh? Hay que lavarse bien las manos, hay que cuidarse, más la gente que ya tiene 50 para arriba, ser más cautelosos. Ustedes sean cautelosos con sus abuelos, sus papás, ¿verdad?, que ya son personas de tercera edad. Entonces cuidarlos mucho más, ¿verdad?, porque esto realmente, el apóstol era un hombre muy joven y se fue. Muy duro esto. Bueno, que Dios el Eterno tenga misericordia de nosotros. Esta escuela es importante y quiero decirle a toda la comunidad internacional, a todos, porque sé que tenemos líderes, apóstoles, profetas, pastores de todos los continentes, de toda América Latina, de todo el Perú, de todas las regiones, México, Canadá, Estados Unidos, Europa, Centroamérica, todo el sur de América, las islas del Caribe, Francia. Tenemos gente en diferentes partes del mundo: España, Inglaterra, Holanda, Suiza, Alemania, Canadá, Estados Unidos, que están pendientes de la escuela. Esta escuela es poderosa y esta escuela no la vamos a terminar, la vamos a continuar. Esta es una dinámica que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. La escuela en vivo creo que tiene ya 2 años, pero la escuela escrita tiene 10, 12, 15 años que hemos venido escribiendo. Usted tiene que leer y compartir los artículos que dicen Escuela de Reino Puro. Esa es parte. Si usted quiere entender lo que estamos hablando, usted tiene entonces que primero entender lo que estamos escribiendo, porque no están divorciadas la una de la otra, están bien ligadas.
Entiendo que el Padre está uniéndonos. Ayer me dio mucha alegría, una amada me escribió y me dijo: profeta, seguimos la escuela, está interesada en una obra de arte, y es una persona que ¿cómo se llama? Que está metiéndose con el Padre bonito, y el Padre nos va a traer gente linda, gente guerrera, gente profética, gente fuerte. Estoy tan agradecido con el Padre por esa gente que va a venir, por esa gente que está viniendo. Les cuento, cuando nosotros hablamos del tema del reino, hemos muerto a la aspiración de estadios y a la aspiración de 10,000 likes o 50,000 likes o 10,000 vistas o 100,000 vistas. Hemos muerto a eso porque hemos entendido que cuando hablamos del mensaje del reino hay un equipo reducido que quiere esto, pero hay un equipo fuerte que está también como motivado, está como alerta, está como diciendo: wow, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Qué es esto? Y hay ese, pero estoy más que seguro que muchos de ellos van a venir a este nuevo tiempo, que muchos de ellos van a integrarse a este nuevo tiempo, que muchos van a agarrar su papel, su libreta, su lápiz, y van a escribir este tiempo, porque estamos realmente invirtiendo en toda Iberoamérica y Latinoamérica con el mensaje del reino, invirtiendo de una manera tremenda, y para mí es una honra, un placer invertir en usted, y sé que usted será agradecido, y de alguna o de otra manera usted invertirá en mí, porque todos invertimos los unos a los otros. Y no solamente hablo de dinero, hablo de honra, de respeto, también hablo de ofrendas, de diezmos, también hablo, qué sé yo, de una llamada, también hablo de estoy contigo. Sé que estamos pasando un momento difícil y los recursos no han sido tan buenos, pero creemos que vamos a salir de esta, creemos que el Eterno nos va a activar para cosas grandes, creemos que los cielos se van a abrir, creemos que bendiciones grandes van a ocurrir. El tema de esta escuela se llama La oscuridad es un misterio. Hablando de la oscuridad, entendemos que la oscuridad es ausencia de luz, la oscuridad es ausencia de revelación, es ausencia de conocimiento. La oscuridad tiene un misterio tremendo porque solamente brilla lo que es blanco. En la oscuridad brilla lo que tiene luz, tremendo, ¿no? Ayer hablábamos de la luz, ahora venimos a hablar de la oscuridad como un misterio, y es un misterio realmente. En la oscuridad brilla todo lo que es luz. Es por eso que si usted está lleno de luz, su hábitat es la oscuridad. Si usted está lleno de luz, su hábitat debería de ser la oscuridad, el lugar donde usted va a brillar, el lugar donde usted va a caminar, aleluya, el revestimiento de esa gloria, como herramienta del reino, como gente del Espíritu, como gente llena de gloria, como gente llena de revelación. Vamos a entender una cosa tremenda, y es la siguiente: si nosotros estamos llenos de luz, no importa los átomos de tiniebla, de oscuridad, no importan las cantidades de oscuridad que se muevan, nosotros vamos a brillar en medio de la oscuridad. La verdad va a romper la mentira, la luz se va a oponer y se va a establecer a pesar de. Por eso es que lo que está llegando es grande, aleluya, y celebramos en todo el continente americano, y celebramos en todo lo largo y ancho del planeta. Por eso, Shabbat Shalom a toda Iberoamérica, Shabbat Shalom a todo el planeta, Shabbat Shalom a la creación. Celebramos la vida, celebramos la fiesta, celebramos la justicia, celebramos el reino. Estamos emocionados por lo que el Padre está haciendo. Estamos anunciando la llegada de algo grande, profetizando algo fuerte. Latinoamérica, esta es la hora del relevo, la hora del comando, la hora de la expansión, la hora de la revelación, la hora de decisiones, la hora de traspaso de mando, la hora de procesos, de cambios, la hora de crecimiento, la hora de justicia. Vamos, hijos de Sión, alégrense, hijos de Sión, celebren, saquen el pandero y celebren, saquen el pandero y entren en la rumba del Espíritu, entonen sus oídos, conecten sus oídos con el cielo, conecten sus oídos con la adoración celestial, porque algo grande está pasando, algo grande se está gestando, se está generando. Este no es una década de tristeza, ni es una dolor, para angustia. Esta sí es una temporada para amar, para recibir revelación, para recibir justicia, para ser grato, para ser agradecido con el Dios eterno. Saldremos de estas y de muchas más. El Eterno nos colocó en la tierra para gobernar, y Él está con nosotros, y Él nos dijo claro: no temáis. Aleluya. El Eterno ha vencido el mundo, ha vencido a las pandemias, ha vencido a los virus, ha vencido a todo lo ruin, ha vencido la maldad. El Eterno se ha movido. Quiero darle gracias a los que han dado ofrendas, han enviado sus diezmos, a los que están pendientes. Eterno les bendiga. Gracias, porque no es la cantidad, es el cariño, es el detalle, la atención
bendigo sus vidas. Qué lindo este tiempo. La oscuridad es falta o escasez de luz, ¿oyeron? Para perseguir las cosas. Por eso somos la voz que grita en los desiertos. De nuevo, la oscuridad es falta o escasez de luz para percibir las cosas. O sea, soltamos la palabra, pero no todos tienen. Oiga esto, cuando tú caminas en la revelación del Espíritu y oyes una palabra, esa palabra es aliento para tus huesos, es luz, es lámpara para tu cerebro. Pero cuando tú escuchas el reino hablar, cuando tú escuchas la revelación del reino y tú no percibes esa gloria, esa gracia, esa perla, es porque tú con tu mente vive en oscuridad, tu mente está oprimida, tu mente está presa. Entonces hay una oscuridad que te tiene preso a ti. Cuando la revelación no a tu espíritu, es porque la revelación habita en la oscuridad. Y te voy a decir una cosa, los tesoros habitan en la oscuridad, los recursos habitan en la oscuridad, las ideas habitan en la oscuridad, las riquezas, todos los tesoros habitan en la oscuridad. Y cuando tú no tienes revelación, lámpara, cuando tú no eres luz, jamás tendrás el poder para romper la oscuridad y descubrir el secreto. Solamente los que somos luz y los que vivimos en el mundo de la luz no le tenemos miedo a la oscuridad, porque podemos entrar fácilmente y en la luz que nosotros somos y portamos, entramos al mundo de la oscuridad y sacamos la herencia, sacamos el tesoro, descubrimos todo, porque somos la luz que descubre el tesoro en medio de la oscuridad. Tremendo. Entonces la oscuridad es falta o escasez de luz para perseguir las cosas. Por eso somos la voz que grita en los desiertos, preparando la llegada de la luz para que nos revele el misterio escondido. Hay misterio en el corazón del Padre, hay misterio en el propósito, hay misterio en la creación, aleluya. Hay misterios en las aguas, hay misterios en los cerros, hay misterios en las montañas, hay misterios en los aires, hay misterios en la creación, hay misterios en tu propiedad, hay misterios en tu casa, hay misterios en el libro que lees. Hay misterios en la Biblia que el hombre todavía no ha podido percibir. ¿Por qué? Porque el hombre no es luz, no ha podido entrar en la oscuridad donde está el misterio, donde está el secreto, para entonces gobernar. Tremendo. El Padre desde el principio rompió la oscuridad que encubría el misterio y llamó la luz. Oigan esto, el Padre desde el principio rompió la oscuridad que encubría el misterio y llamó la luz. Y cuando Él dijo, sea la luz, aleluya, la luz descubrió el secreto, descubrió el misterio que habitaba en la oscuridad. La oscuridad es el aliado número uno para el éxito, para la victoria de nosotros, hijos del reino, es la oscuridad. De nuevo, el aliado número uno de nosotros, hijos del reino, es la oscuridad, porque es en la oscuridad donde nosotros nos prendemos, donde nosotros nos mostramos, donde nosotros brillamos. Es en la oscuridad donde nosotros descubrimos el misterio, descubrimos el reino, descubrimos la bendición. Es por eso que Babilonia por años nos escondió el reino. Este sistema corrupto religioso nos escondió el reino. Este sistema político perverso nos escondió el reino por muchos años. Y nosotros entonces hemos vivido en oscuridad. El misterio ha estado metido en la oscuridad y nosotros no lo hemos descubierto, porque nosotros hemos usado los lentes de otro, hemos usado la lámpara de otro, hemos usado el foco de otro. Pero ahora que el reino de Dios se nos ha revelado y el reino de Dios habita en nosotros, nosotros usaremos nuestra lámpara, usaremos nuestro foco, entraremos a la oscuridad y descubriremos. Y eso es lo que está pasando. Miles de hombres y mujeres, apóstoles, profetas, pastores, 5 ministerios, están entrando a la oscuridad para descubrir el reino. Están penetrando a la oscuridad del secreto, la oscuridad del misterio, para sacar los tesoros, para sacar la revelación. Y una vez que el reino se te revele, nadie te va a detener. Una vez que el reino se te revele, nadie te va a parar. Una vez que el reino se te revele, pero para que el reino se te revele, necesitas encontrarlo en la oscuridad. Es en la oscuridad. Cuando tú eres uno con el Padre, cuando tú eres uno con el Padre, el reino es luz a tus ojos. Cuando tú no eres uno con el Padre, oscuridad, el reino está oscuro y no lo puedes ver. Por eso es que el Señor habita en la oscuridad para los impíos, pero habita en luz para los hijos del reino, porque cuando Él habita en la oscuridad y nosotros somos luz, entramos a la oscuridad y Él se nos revela y vemos su rostro, porque luz con luz se refleja, porque luz con luz se entiende, porque luz con luz camina. Es tremendo, la luz genera la luz multiplica la luz, poderoso, el santo de los santos. El Padre del principio rompió la oscuridad que encubría el misterio y llamó la luz y dijo, sea la luz. Y cuando empezó el orden y salió el desorden, aleluya, la luz traerá orden. Por eso es que no le tengamos miedo a la oscuridad, vamos a brillar en medio de ella.
Vamos a ser ricos en medio de ella. Vamos a ser engrandecidos en medio de ella. El velo del templo se rasgó para romper la oscuridad y revelar el misterio escondido. Tremendo. El velo del templo se rasgó para romper la oscuridad y revelar el misterio escondido. El reino sobre la tierra. Se rompió el velo que atontaba. Se rompió el velo que nos desconectaba con paternidad, que nos desconectaba con el Padre, para revelarnos propósito, para revelarnos al Mesías, para revelarnos el gobierno sobre la tierra, para revelarnos la restauración del tabernáculo de David, para revelarnos la restauración del trono de David. Aleluya, tremendo. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y todo lo que estaba muerto tomó vida, y todo lo que estaba enterrado salió de la tumba. Tremendo, poderoso. Mateo capítulo 27 verso 51. Génesis capítulo 1 verso el Eterno sea la luz, y fue la luz. Cuando el Eterno llamó la luz, estaba llamando la revelación del Mesías, estaba llamando la revelación del principio, estaba llamando la revelación del reino. El reino apareció. El reino aparece, todo desorden se rompe. Cuando el reino aparece, el misterio se revela. Cuando el reino aparece, los cielos se abren. Cuando el reino aparece, todo lo que está preso es liberado. Todo lo que está esclavizado se libera. Aleluya. Por eso necesitas el reino para operar con gloria. Entonces la luz reveló el misterio, el gobierno de los pies, el reino y gobierno sobre la tierra. La luz reveló el misterio de la creación, y sólo así fueron separadas las tinieblas del misterio del Padre. Para la creación, por causa de la luz, las tinieblas desaparecen. Una cosa es tiniebla y otra cosa es oscuridad. El Señor dice claro por qué aquí, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Oigan esto, tinieblas cubrirán la tierra. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Tinieblas cubrirán la tierra. Estas pandemias, estos terremotos, estos ataques políticos, esos ataques de la banca mundial, el ataque de la OMS, el ataque de todos estos mentirosos hipócritas, todo este velo de mentira, todo esto es tiniebla. Entonces la hechicería, el pecado, la brujería, el vudú, todo esto, la masonería, los chakras, todo el tercer ojo, los mantras, todos estos demonios son las tinieblas, y oscuridad las naciones. ¿Por qué oscuridad las naciones? Porque cuando el reino no se revela, las naciones viven en oscuridad, pero cuando el reino se revela, desaparece la oscuridad, y cuando desaparece la oscuridad se manifiesta la luz, y cuando se manifiesta la luz se rompen las tinieblas. Tremendo. Por eso es que necesitamos el evangelio del reino santo. Y vio el Eterno, tremendo, y vio el Eterno Dios que la luz era buena, y separó el Eterno la luz de las tinieblas. Y vio el Eterno que la luz es buena. La luz es buena. Cuando tú habitas en la luz, el misterio tiene sentido. Cuando tú habitas en luz, la oscuridad tiene sentido. Cuando tú habitas en luz, puedes caminar en la oscuridad, puedes operar en la oscuridad, puedes navegar en la oscuridad, puedes operar en la oscuridad, y no te vas a quedar atrapado, porque eres luz, y un poquito de luz, un átomo de luz destruye cualquier cantidad de oscuridad y cualquier cantidad de tiniebla. Eres hijo de la luz y estás obligado a operar en luz, a operar en revelación, a operar en justicia, a operar en autoridad. Tremendo. Aleluya. Y vio el Eterno Dios que la luz era buena, y separó el Eterno la luz de las tinieblas. El Eterno descubrió la luz en ese momento, descubrió el poder, y dijo: qué buena es la luz, qué bueno es el reino, qué bueno es el Mesías, qué bueno es el divisor de aguas, qué bueno es la vara de hierro, qué bueno es el varón perfecto, qué bueno es los hijos a la estatura de este varón, qué bueno es la iglesia restaurada, qué bueno es este gigante dormido que se despierte tendón con tendón, que se junte gritos de liberación, gritos de victoria, sonidos de tambores, gritos de chofares, libertadores se levantan en el monte de Sión, el fuego y la llama, la justicia, los caballos de la casa de David, entrenados para el galopar, entrenados para la victoria, entrenados para la justicia. Los hijos del reino se levantan, aleluya, y operan en medio de lo que sea. Santo, bendito el que vive para siempre. Eso está en Génesis capítulo 1 verso 4. Ahora, solo así hubo separación entre el día y la noche, y llamó el Eterno Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un día. Va a desaparecer la oscuridad, va a desaparecer la tiniebla, va a desaparecer la destrucción, porque estamos esperando el año agradable del Señor, el día de reposo, el Shabbat Shalom eterno, Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica, Shabbat Shalom Centroamérica, vamos el sur de la América, vamos todo el planeta, Shabbat Shalom la creación, Shabbat Shalom
Shabbat Shalom los amigos, vamos señores, toda la creación gritando Shabbat Shalom a los animales, a la flora, a la fauna, a las aves, a los aires, a los vientos, a los subterráneos, Shabbat Shalom a todo lo que tiene vida, Shabbat Shalom a todo lo que se mueve, aleluya. Bendito, nosotros estamos esperando la salida de la noche para que nuestro día sea perfecto y nunca más el misterio esté en oscuridad, porque cuando se revele el día, cuando se revela la luz, el misterio nunca más estará en oscuridad, aleluya. A los hijos del reino se les revelará el misterio estaba escondido en el corazón del Padre, pero aleluya, Simeón lo vio en la luz y Simeón lo descubrió en la luz y Simeón lo tocó en la luz. El misterio era el Mesías, el misterio era el reino, y Simeón estaba lleno del Espíritu Santo y Simeón estaba en revelación y él pudo ver el misterio. Él lo vio antes de que María lo trajera, él lo vio en el Espíritu y estaba atento esperando el misterio. Y cuando vio venir a María y a su madre, a María y a José y el niño que lo traían a presentar, que lo traían, entonces ¿qué pasó? Se levantó Simeón y se lo pidió a María: dámelo por favor, que el misterio yo lo había visto, el misterio yo lo había visto, porque yo vi en la oscuridad este misterio, que es oscuridad para muchos, pero para mí fue revelado en la luz, aleluya. Bendito el que vive para siempre. Tú puedes predicar Biblia, teología, filosofía y muchas cosas, pero si no se te ha revelado el reino, todavía el reino para ti vive en oscuridad. El misterio es una oscuridad para ti, pero cuando el reino se te revela, cuando se te revela el reino, se rompe la oscuridad y descubres el misterio. Y cuando descubres el misterio, eres rico, eres fuerte, eres valiente, eres dichoso, eres poderoso. Bienaventurados aquellos que me vieron, que creyeron en mí sin haberme visto. Bienaventurados aquellos que creyeron sin haberme visto, aleluya. Bienaventurados aquellos que creen en Él, que no necesitan ver un milagro para saber que Él existe, que no necesitan ver a alguien resucitar, que no necesitan ver una cura, que no necesitan ver nada, porque le creen, porque lo aman, porque lo adoran, porque se les reveló. Es por eso que Pablo les dijo a los discípulos: y ustedes que se creen, a mí se me reveló en el camino, a mí se me mostró, a mí se me habló, aleluya, y bendito soy yo. Ustedes lo tuvieron cara a cara, pero a mí se me reveló. Tremendo. Y noticia tremenda: a mí se me reveló el resucitado. Tenía mucha cábala, tenía muchas raíces hebreas, tenía mucho griego Pablo, pero el misterio estaba en oscuridad para él. El misterio estaba en la oscuridad era un misterio para él, pero cuando el reino se le reveló, cuando el Mesías se le reveló, se rompió el misterio y ahora él entendió que en la oscuridad habitaba el Mesías, que en la oscuridad habitaba el reino, que él no lo había visto, porque él caminaba con la luz falsa del sistema, con la luz falsa de las raíces hebreas, con la luz falsa de teología, con la luz falsa del sistema, pero ahora se le reveló la luz y la luz lo llevó a la oscuridad, y en la oscuridad se le manifestó el reino. Y ahí aquel hombre dijo: todo lo que yo he aprendido lo tomo por basura por amor al reino, aleluya. Tremendo, poderoso. El Eterno juntará la tarde con la mañana, por eso Él vendrá como ladrón en la noche, para retirar la noche del día perfecto. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué quiere decir esto? Él vendrá como ladrón en la noche. Eso no es verdad para todos los usos horarios, porque mientras aquí es de día, en Europa es de noche, o en China, o allá en Asia. Entonces eso no es, para los usos horarios eso no es verdad. Es solo una metáfora del Espíritu, es solo una parábola del Espíritu diciéndonos que el reino de Dios, Él vendrá como ladrón en la noche para los hijos de la noche, pero vendrá como el Hijo de la luz, vendrá como la gloria de la luz para los hijos de la luz, aleluya. Aleluya. Él vendrá entonces de noche. ¿Para qué? Para retirar a la día. En este momento tenemos la mañana, la tarde y la noche, o la mañana, la noche y la tarde. Pero entonces el Señor vendrá como ladrón en la noche para retirar a las tinieblas del día, para retirar la oscuridad del día y juntar la tarde con la mañana, y tendremos una mañana eterna, un día perfecto, sin tinieblas, sin oscuridad, sin mentira, aleluya. Él es la luz, está llegando la luz, está llegando la lámpara que humillará al sistema, está llegando la lámpara que destruirá al sistema, está llegando la lámpara que le dará jaque mate al sistema. Tremendo, esto está poderoso, amado, es fuerte. El Eterno siempre vive en la oscuridad para los hijos de la noche. Oiga esto: el Eterno siempre vive en la oscuridad para los hijos de la noche, pero es el misterio revelado a los hijos del día, aunque vengan en la noche, aleluya. Oiga esto: el Eterno siempre vive en la oscuridad para los hijos de la noche. Los que son
Siempre van a ver oscuro el reino, siempre van a ver oscuro el día del retorno, siempre van a ver oscuro los misterios del Padre. Pero Él es el misterio revelado a los hijos del día. Si nosotros somos los hijos del día, Él se nos revela. Él es el misterio que se revela, aunque vengan de noche, aunque vengamos de noche, aunque vengamos de noche, aunque vengamos en la oscuridad. El misterio se nos revela porque somos los hijos del día. Aleluya. Nicodemo vino de noche porque la luz le reveló el misterio. De nuevo, Nicodemo vino de noche porque la luz le reveló el misterio. El misterio vive en la oscuridad. Por eso Nicodemo vino de noche, pero trajo luz para verlo, conocerlo y descubrirlo. Vio el reino, vio al Mesías, vio la gracia de Isaías, vio el cumplimiento de la profecía de Isaías, vio la estrella, vio el Mesías, vio el reino. ¡Qué poderoso, qué tremendo! Y vino de noche por temor a sus amigos, por temor a su equipo, y vino de noche porque es en la noche, es en la oscuridad que brilla el misterio, que brilla el tesoro, y es ahí donde lo pudo ver con mayor reflejo, es ahí donde él descubrió verdaderamente el reino de Dios. Nicodemo era muy inteligente. Solo el nuevo nacimiento, que es la entrada en el reino, te da luz para descubrir el misterio del Padre para la tierra, que es el gobierno de los pies, que es el tabernáculo de David, que es la tierra restaurada. De nuevo, solo el nuevo nacimiento te da luz para descubrir el misterio del Padre para la tierra. Solo cuando naces de nuevo, y nacer de nuevo es la entrada. Le dice, tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre viejo puede entrar de nuevo en el útero de su madre? Tienes que nacer de nuevo, tienes que morir a tu teología, tienes que morir a tu doctrina, tienes que morir. Para que haya muerte tiene que haber resurrección, para que haya resurrección tiene que haber muerte. Necesitamos matar la letra, matar el rito, matar el culto, para que se nos revele el reino, para que se nos revele la justicia, para que se nos revele la gloria, para que se nos revele la autoridad. Aleluya. Tremendo. Tremendo. Entonces, religión es la oscuridad que esconde el misterio. De nuevo, religión es la oscuridad que esconde el misterio, que es el reino. Para la religión, Dios habita en la oscuridad, jamás lo verán. Para los justos, el Eterno habita en la luz, por eso ellos lo ven claro, sin oscuridad. Para ellos no hay oscuridad. Los justos no hay oscuridad, Él se nos revela. Aleluya, aleluya, aleluya. Es por eso que nosotros sí sentiremos el retorno del Mesías, porque Él vendrá de noche para los hijos de la noche, pero Él retornará en el día para los hijos de la luz, para los hijos del día, para los hijos de la revelación. Tremendo. Amén, tremendo. Entonces dijo Salomón, el eterno Dios ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Primera de Reyes capítulo 8 verso 12. Él habita en la oscuridad. Es por eso que si Dios habita en la oscuridad, significa que Dios habita en el misterio, que Dios habita allá en lo escondido, donde el acceso humano no puede entrar, donde los recursos humanos no pueden entrar, donde las estrategias humanas no pueden entrar, donde las librerías humanas no pueden entrar, donde las explicaciones exegéticas, las explicaciones homiléticas y las explicaciones de cualquier índole no pueden entrar, porque el Eterno habita en la oscuridad, habita en el misterio, y solo los hijos del misterio, solo los hijos de la luz pueden entrar a la oscuridad y ver a Dios en la oscuridad. Porque cuando tú no habitas en el Espíritu y vas a buscar a Dios en la oscuridad, encontrarás falsos supuestos, encontrarás hechicería, ocultismo, brujería, cualquier cosa. Pero cuando tú vives en el Espíritu y entras en la oscuridad, la primera cosa que se te revela es el Padre, se te revela el reino, se te revela el misterio. Cambia tu mensaje, cambia tu vida, cambia tu casa, cambia todo lo que tú haces. Aleluya. Religión es la oscuridad que esconde el misterio del reino. Para religión Dios habita en la oscuridad, jamás lo verán. Para los justos el Eterno habita en la luz, por eso ellos lo ven claro y sin oscuridad. Entonces dijo Salomón, el Eterno Dios ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Primera de Reyes 8:12. Él habita escondido porque Él en sí mismo es un misterio. De nuevo, Él habita escondido porque Él en sí mismo es un misterio. Es por eso que Felipe le dice al Mesías, muéstranos al Padre y nos basta. Querían verlo, porque desde los días de Adán hasta nuestros días, desde los días de Adán hasta nuestros días, el Padre no se nos ha revelado cara a cara como Él es. Él vino a visitarnos en la persona de Jesucristo, pero está llegando la hora que Él se nos mostrará tal y como Él es. Aleluya. Y todos han querido verlo. Moisés lo vio cara a cara. Moisés vio su gloria. Moisés vio su justicia, su esencia. Moisés vio su gloria. Aleluya. Bendito
siempre, aleluya. Pero todos quisieron verlo, todos quisieron verlo, todos han querido verlo, todos quieren verlo, pero Él no se revela en las estrategias humanas, ni en las librerías humanas, ni en los conceptos humanos. Él solamente se revela en la gloria, en la justicia de su propósito, en la gloria, en la justicia de su reino, aleluya. Bendito el que vive para siempre. Qué tremenda esta palabra. Entonces Él habita escondido porque Él en sí mismo es un misterio. Es oscuro para la razón. Oigan esto. Habita escondido porque Él en sí mismo es un misterio. Es oscuro para la razón y es muy claro y mucha luz para sus iguales. Aleluya. La razón no lo entiende, la razón no lo descubre, humanismo no lo descubre, religión habla bonito de Él, pero no lo conoce. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me avergüenzo y me aborrezco porque no te conocía, me adapté al mensaje de mi pastor, me adapté al libro que leí, pero no me preocupé por buscarte, por encontrarte, por conocerte. Pero ahora que estoy pasando el dolor y la angustia, y ahora que me obligué a darme tiempo contigo, te conozco. Eres hermoso, eres grande, eres lindo, mi santo, eres lo más hermoso de la vida. Gracias, Señor, porque tu amor es grande. Bendice al planeta, bendice la creación, bendice la tierra, bendice a todo el planeta, que toda esta enfermedad perversa desaparezca, que toda maldad salga, que la niebla de la muerte desaparezca y que se desate la luz, que se desate la vida, que se desate la justicia para los hijos de la luz, Padre, por tu misericordia, Señor, aleluya. Santo, de nuevo Él habita escondido porque Él en sí mismo es un misterio, es oscuro para la razón y es muy claro y mucha luz para sus iguales. Por eso Salomón prometió hacer casa, morada, para que se rompiera la oscuridad y se mostrara el misterio. Por eso Salomón quiso hacer casa para mostrar el misterio, pero en todas maneras no lo entendió, porque la casa que el Padre estaba pidiendo no eran 4 paredes, sino un pueblo restaurado, un pueblo santo, un pueblo que lo viera, un pueblo que lo respetara, un pueblo que lo amara. Aleluya. Solo cuando somos su casa, el misterio ya no es oscuridad. Y lo repito, solo cuando somos su casa, el misterio ya no es oscuridad, o la oscuridad ya no es misterio, ni habita oculto, sino en nosotros y a través de nosotros. Cuando somos su morada, somos sus parceros. Cuando somos su morada, somos sus cómplices. Cuando somos su morada, somos sus socios. Cuando somos su morada, somos su boca, somos sus amigos. Aleluya. Alguien celebra y alguien diga aleluya, grítelo fuerte. Bendito el que vive para siempre. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habitas siempre. Primera de Reyes capítulo 8 verso 13. Dios no habita para siempre en paredes hechas por hombres o por concreto. Dios habita restaurado en una comunidad de santos, en una comunidad de justos. Primera de Reyes capítulo 8 verso 13. Salomón lo veía, pero su pueblo no. De nuevo, Salomón lo veía, pero su pueblo no. Por eso quiso hacerle casa para revelárselo sin oscuridad ni escasez de luz. Sin embargo, Salomón mismo no fue el escogido para mostrarlo totalmente. El escogido era el Mesías. Aleluya. Aleluya, aleluya. Salomón, en medio de sus debilidades y sus falencias, se iba al monte de Gabaón y allá adoraba en Gabaón. En Gabaón era su lugar preferido, su monte preferido. Pero Gabaón representa el reino. Todo lo que es monte en la Biblia representa el reino, representa la cumbre del reino. Aleluya. Uy, santo, bendito tu nombre para siempre. Aleluya. La oscuridad es un misterio. De nuevo, la oscuridad es un misterio. Salomón vio al Padre en la oscuridad del misterio. De nuevo, Salomón vio al Padre pero antes de eso, Salomón lo veía, pero su pueblo no. Salomón conocía al Eterno, pero el pueblo no. Por eso quiso hacerles casa para revelárselo sin oscuridad ni escasez de luz. Sin embargo, Salomón mismo no fue el escogido para mostrarlo totalmente. El escogido era el Mesías. Solo había uno y era el Cristo, el único que podía revelar el misterio y romper la oscuridad que lo ocultaba. Tenía que venir de las entrañas de David, tenía que venir de los lomos de David, de la tribu de Judá, de la vara de Judá. Aleluya, por eso es que la vara de Judá es poderosa, tremendo. Amén, Señor. Entonces, pero tú no edificarás casa
sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Primera de Reyes 8:19. Tu hijo que saldrá de tus lomos. Aleluya, santo. La oscuridad es un misterio. Salomón vio al Padre en la oscuridad del misterio. De nuevo, la oscuridad es un misterio, o el misterio está en la oscuridad. Salomón vio al Padre en la oscuridad del misterio. Reconoció luz porque descubrió el misterio del Padre. El misterio del Padre es el inaccesible de cualquier demonio. De nuevo, el misterio del Padre es el lugar inaccesible de cualquier demonio. Es por eso que Él nos reclama y Él dice: si hubiesen estado en mi secreto, si hubieran conocido mi secreto. O sea que Él nos invita a conocer su secreto, a conocer su corazón, a conocer el misterio que habita en la oscuridad, a conocer el reino que habita en la oscuridad. Y me atrevo a decir que el 99.9% de la iglesia en Latinoamérica y en el mundo no conocen el misterio, porque viven con la luz de los hombres y no han conocido el misterio. El misterio es el evangelio del reino, no como un tópico para el domingo, no como un tema para esta semana, sino como la doctrina única y exclusiva, el reino de Dios, es la doctrina del Mesías, y debería de ser nuestro mensaje puntero, nuestro mensaje único, nuestro mensaje santo, nuestro mensaje bendito. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Aleluya. Bendito el que vive para siempre. Amén. Amén. Poderoso. El Padre habita en la oscuridad para revelar la luz. La luz sin oscuridad no revela su esencia. De nuevo, aleluya. Porque para descubrir la luz hay que ser luz. De nuevo, para descubrir la luz hay que ser luz. Si tú no eres luz, jamás entenderás y descubrirás la luz. El Padre habita en la oscuridad para revelar la luz. De nuevo, el Padre habita en la oscuridad, no porque peca, no porque habita en la oscuridad, porque Él es un misterio. Y Él no es accesible para todos. Él solamente es accesible para sus iguales. Solamente lo ven los que son igual a Él. Solamente lo ven los que caminan con Él. Solamente lo ven los que se atreven a elevarse al nivel de Él. Aleluya, exacto. El Padre habita en la oscuridad para revelar la luz. La luz sin oscuridad no revela su esencia. De nuevo, la luz sin oscuridad no revela su esencia. Si tú quieres descubrir el poder de la luz y el potencial de la luz, préndela en medio de la oscuridad. Si quieres conocer el reflejo de la luz, si quieres conocer el poder que la luz porta, métela en la oscuridad y verás cómo refleja todo, cómo revela todo, cómo muestra todo. Aleluya. Entonces toda la tierra está en oscuridad. Vamos a entrar llenos de luz para sacar el misterio. Tremendo. El Padre habita en la oscuridad para revelar la luz. La luz sin oscuridad no revela su esencia. La luz solo brilla en la oscuridad. La oscuridad jamás será humillada sin luz. Si tú quieres humillar la oscuridad, lleva la luz. Si tú quieres humillar la oscuridad, desata la luz, préndete en luz, manifiesta la luz. Aleluya. Los hijos de la luz son necesarios en las tinieblas. De nuevo, los hijos de la luz son necesarios en las tinieblas para gobernar, para hacer estragos, es por eso que José gobernó en tinieblas. Tremendo. José se movió en tinieblas y gobernó. Moisés gobernó en tinieblas. Esos grandes hombres de Dios gobernaron en tinieblas. Tremendo y poderoso. Escrito está que seremos igual a Él en su muerte y en su resurrección. Jamás romperemos la oscuridad de la muerte si con Él no resucitamos. De nuevo, jamás romperemos entonces la oscuridad de la muerte si con Él no resucitamos. Si resucitamos con Él, si vivimos en resurrección, si vivimos en revelación, descubriremos el misterio, desataremos el misterio y gobernaremos en la oscuridad. Aleluya. Es urgente entonces haber muerto con Él. De nuevo, es urgente entonces haber muerto con Él, para con Él ser luz en la resurrección de las naciones. Las naciones serán restauradas. En la gran tribulación nosotros seremos esa luz. Aleluya. En la gran tribulación nosotros seremos esa luz que romperá las cárceles, que romperá las tinieblas, que provocará la furia contra la iglesia. Pero nosotros estamos seguros que viene algo grande para los hijos de la luz. Él fue y visitó los lugares bajos de la oscuridad y la muerte, y con luz propia rompió los cautiverios y nos dio dones y una posición de autoridad junto con Él en las dimensiones del Padre. Él rompió abajo para heredarnos arriba. Tremendo. Toda oscuridad es victoriosa sin el poder de la resurrección. De nuevo,
Toda oscuridad es victoriosa sin el poder de la resurrección de Cristo en sus iguales. Si Cristo no ha resucitado en nosotros, la oscuridad va a gobernar. Si Cristo no ha resucitado en nosotros, las tinieblas van a gobernar. Pero si Cristo resucitó en nosotros, ninguna oscuridad y ninguna tiniebla gobernará, porque nosotros somos lámpara, porque nosotros somos luz de la luz, luz que refleja, somos la luz que refleja la luz del cielo, la luz del Padre, la luz de la eternidad. Santo eres, Padre. Toda oscuridad es el escenario perfecto para manifestar el misterio de la luz. De nuevo, toda oscuridad es el escenario perfecto para manifestar el luz. Si quieres brillar, entonces métete en la oscuridad. Si quieres brillar, entonces entra en la oscuridad, entra en el misterio, descubre el misterio, gobierna, que el Eterno te ha dado armas de gloria, armas de justicia, armas de revelación. Tremendo. Grite: soy hijo de la luz y uno con Cristo. Soy los rayos violentos de sus ojos, la niña de sus ojos y el libertador de toda la tierra y de su creación. Grítelo. Grite: toda riqueza y misterio de riqueza que oprime la tierra hoy sale de las entrañas y se revela a sus herederos en el nombre de Jesús el Cristo. Todo lo que esté enterrado en la tierra, todo tesoro de la tierra escondido en la oscuridad, sale a la luz, porque nosotros somos los hijos de la luz y la luz atrae la luz genera la luz. Aleluya. Ajá. Las riquezas ocultas en la tierra son abortos. Las riquezas ocultas en la tierra son abortos que la maldicen. Ordénele a los tesoros salir y convulsionar para ser descubiertos y extraídos para los justos del Eterno. Grite: hoy la tierra da a luz toda riqueza, misterio y tesoro a los hijos de la luz en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso tenemos que ser entendidos en el misterio para la tierra, para romper la oscuridad que oculta la restauración de ella. Si nosotros no somos entendidos en el tema de la tierra, si nosotros no somos entendidos en el tema del trono de David, en el tema del tabernáculo de David, en el tema del propósito eterno, en el tema del gobierno, en el tema del Mesías, entonces jamás podremos descubrir los tesoros de la tierra. Tremendo. Grite: hoy la tierra da a luz toda riqueza, misterio y tesoro a los hijos de la luz. Por eso tenemos que estar entendidos en el misterio para la tierra, para romper la oscuridad que oculta la restauración de ella. Porque cuando nosotros no tenemos, mira esto, cuando nosotros no somos entendidos en el misterio para la tierra, entonces la liberación de la tierra es oscura para nosotros. La liberación de la tierra habita en oscuridad y soñamos con irnos para el cielo, y de ninguna manera peleamos por la restauración de la tierra, porque habita en oscuridad. Habitamos porque la restauración de la tierra habita en oscuridad. Pero cuando nosotros vivimos con la luz del reino, entonces entramos en la oscuridad y descubrimos el misterio, y descubrimos que estamos aquí para restaurar la tierra, que estamos aquí para liberar la tierra. Tremendo. Grite: hoy rompo toda oscuridad que cubre la tierra, toda cubierta que envuelve a las naciones y atonta a los justos para no ver el gobierno restaurado sobre las naciones, la tierra y la creación toda. En el nombre del Mesías se rompe, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Isaías 25:7. Las naciones están envueltas por un velo, y ese velo es oscuridad, y ese velo no deja que descubramos el reino. Ese velo no deja que descubramos el porqué de la tierra, el para qué de la tierra, el por qué venimos a esta tierra y para qué el Eterno nos colocó en esta tierra. Pero se romperá la cubierta que envuelve a las naciones. El atontamiento, la mentira, el engaño universal, religión y humanismo serán quebrados por el evangelio del reino. Aleluya. Isaías 25:7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están encubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Grite: hoy invoco al Espíritu de la luz para que la oscuridad suelte mi visión y pueda descubrir por qué y el para qué de la tierra. En el nombre de Jesús el Cristo descubriré tu reino sobre la tierra, Padre. Toda profundidad tiene dimensiones de oscuridad. De nuevo, toda profundidad tiene dimensiones de oscuridad para impedir el tesoro del fondo. Poderoso. De nuevo, toda profundidad tiene dimensiones de oscuridad para impedir el tesoro del fondo. Toda profundidad de reino, toda profundidad en la ciencia, en la política, en las finanzas, en los tesoros, toda profundidad en las aguas, toda profundidad en el subterráneo, toda profundidad en los vientos, toda profundidad en la tierra, en los cerros, toda profundidad tiene dimensiones de oscuridad para impedir el tesoro del fondo, para atontarnos. Pero cuando vivimos en la luz, entramos en la oscuridad y descubrimos el misterio. Y eso fue lo que hizo el Mesías. Entró y descubrió el don y lo soltó a sus hijos. Tremendo. Los subterráneos están llenos de oscuridad, por ello dominan los tormentos y el control para confundir a los buscadores del tesoro. Por eso es que los buscadores de tesoro se confunden y algunos mueren enterrados
Por causa de la oscuridad no descubren el misterio. Pero si ellos estuvieran llenos de luz, como el buscador de perlas que entra a la matriz de las rocas, allá en las entrañas de las rocas, debajo de las aguas, ellos llevan una máquina de oxígeno y van vestidos con vestidos blancos y llevan un farol de luz. Pero algunos de ellos mueren enterrados en la matriz de las aguas sin descubrir la perla de gran precio, la perla de valor, aleluya. Porque no crean ustedes que en la profundidad de las aguas hay luz, ahí hay tiniebla, ahí hay oscuridad, ahí hay tumba. Ellos van con una lámpara, vestidos de blanco para descubrir a la perla. ¿Por qué? Van de blanco y con luz, porque la perla es blanca y esa va a brillar, la van a encontrar, la van a buscar. Pero algunos en esa búsqueda mueren atrapados. Tienes que tener una experiencia, una revelación y ser luz, ir vestido de mucha luz y con ropas blancas para sacar a la perla del fondo, del subterráneo, y no morir atrapado. Poderoso, tremendo. Los subterráneos están llenos de oscuridad, por ello dominan los tormentos y el control para confundir a los buscadores del tesoro. Los guardianes asfixian y cortan el aire para desatar fobia, terror y desespero. Los guardianes de los subterráneos, de las aguas, de los subterráneos de la tierra, asfixian y cortan el aire para desatar fobia, terror y desespero, y morir ahogado, y morir oprimido. No es cualquiera el que descubre el tesoro, aleluya. Por eso el Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios. Iberoamérica, Latinoamérica, abre tus ojos, planeta, creación toda, abre tus ojos, llegó la hora de descubrir el tesoro. Gracias, Padre, por tu reino, aleluya. La luz rompe de oscuridad en las profundidades de los subterráneos, en las profundidades de los abismos, en las profundidades de las aguas, en las profundidades de los bosques, en las profundidades de las montañas, en las profundidades de los túneles, de las tumbas y las cavernas. Solo los hijos de Sión pueden romper estas matrices de oscuridad y terror, manifestando el poder de la luz con la revelación del misterio para la tierra. Y la revelación del misterio es la revelación del reino, es la revelación del Mesías, es la justicia de Dios gobernando la tierra. Aleluya, la vara de hierro santo. Todo misterio habita en oscuridad. Todo misterio habita en oscuridad. Todo tesoro y riqueza está envuelto de profundidad y oscuridad. Los tesoros más valiosos están en la profundidad de las aguas, en la oscuridad de las aguas, en la oscuridad de la tierra, en la oscuridad del subterráneo, en la oscuridad de la tumba, en la oscuridad de la caverna, en la oscuridad de las tumbas. Señores, necesitamos mucha luz para que el misterio se revele. Necesitamos mucha luz para que la oscuridad nos revele el misterio. Aleluya. Pero con Él morimos y con Él resucitamos, para junto con Él descubrir, revelar todos los misterios y tesoros a los hijos de la luz. Si usted quiere tesoro, profundidad y misterio, no tenga miedo a las dimensiones de la oscuridad. Lo repito, si usted quiere tesoro, si usted quiere profundidad, si usted quiere misterio, no tenga miedo a las dimensiones de la oscuridad. Sumérjase en ella, solo asegúrese de ser luz, para que al momento de la salida no quede atrapado por su dominio. Porque si usted no es luz, al momento de la salida queda atrapado. Cuando usted no es luz y no tiene la revelación y un buscador de perlas, al momento de la salida usted queda atrapado, se acabó el oxígeno, se acabó el tiempo y queda atrapado en la matriz de las aguas y muerto buscando la perla. Tal vez ya la tiene en la mano, pero no la puede traer hacia afuera porque murió atrapado. Por eso usted tiene que ser de luz y tener mucha luz para descubrir el misterio. Aleluya. Si usted quiere tesoro, profundidad y misterio, no tenga miedo a las dimensiones de la oscuridad. Sumérjase en ella, solo asegúrese de ser luz para que al momento de la salida no quede atrapado por su dominio. Jesucristo murió, pero Él era luz, y a la hora de la resurrección la tumba no lo retuvo, los subterráneos no lo retuvieron, porque Él no tenía nada que ver con la oscuridad y con las tinieblas. Por lo tanto era luz, y con su luz a la hora de la salida rompió la oscuridad y rompió los barrotes y salió ileso. Aleluya. Todo camino tiene oscuridad cuando este es misterio. De nuevo, todo camino tiene oscuridad cuando este es misterio. Yo me acuerdo una vez en un río, me apareció ¿cómo se llama? Un duende, un enanito, y el enanito era de colores y había un plato de oro en el río y me lo puso en el plato de oro en el río. Entonces cuando yo vi el plato era como esos de tutumo, con esos de jícaro, era una cosa de ese material, o sea, en esa forma, era un platito de oro y estaba en la corriente, y el platito cuando me lo mostró me lo puso en la orilla. Entonces yo me acerqué para agarrar aquel coso, para agarrarlo, y cuando yo quise agarrarlo, el agua lo iba metiendo, pero yo lo quería porque estaba bonito, yo pensé que lo iba a agarrar, y cuando llegó un momento donde el agua estaba aquí me entró miedo, y una voz que me dijo: sal,
sal, corre. Y cuando aquella voz vino y me dio sal, corre, yo salí de las aguas y desapareció el plato de oro, no sé para dónde se fue. Y el enano también desapareció. Era un demonio que me quería matar, era un demonio que me quería engañar. Tremendo esto. Por eso todo camino tiene oscuridad cuando este es misterio. También me recuerdo una vez que yendo para la escuela 2 ángeles se me aparecieron y los ángeles hablaban conmigo y me llevaron por un monte, pero no se dejaban tocar, eran ángeles de luz. El Señor revelándome el misterio. Todo camino tiene oscuridad, ya sea camino de ciencias ocultas, ya sea camino de revelación del reino, ya sea camino de la cábala hebrea, las raíces hebreas, cualquier denominación, cualquier doctrina, cualquier cosa tiene niveles de oscuridad. Y si usted no tiene revelación va a quedar atrapado, pero si usted tiene revelación ningún camino lo va a atrapar, solamente en uno lo va a seducir y es el Mesías, porque Él lo dijo claro: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tremendo. Todo camino tiene oscuridad cuando este es misterio. Para dominar los caminos se necesita el poder de la luz. Si usted quiere dominar el camino, por eso es que pregunte por la senda antigua y camine por ella. El mismo Cristo es oscuridad para los hijos de tiniebla. De nuevo, el mismo Cristo es oscuridad para los hijos de tiniebla. Cuando quieren descubrirlo con sus propios métodos, cuando quieren descubrirlo con el método de la razón, cuando quieren descubrirlo con filosofía, con ideología, es un misterio, es una oscuridad para ellos, y ellos topan con esa oscuridad y no lo pueden descubrir. Necesitan elevarse al nivel de la luz, al nivel del Cristo, al nivel de Dios, y caminar en la dimensión de Él para que Él se les revele. Tremendo. Entonces todo camino tiene oscuridad cuando este es misterio. Para dominar los caminos se necesita el poder de la luz. El mismo Cristo es oscuridad para los hijos de tiniebla. Solo los de la luz descubren a Cristo en la oscuridad de las profundidades. De nuevo, solo los de la luz descubren a Cristo en la oscuridad de las profundidades. Por eso Él vendrá como ladrón en la noche para los hijos de la noche, pero será luz y se manifestará en luz para los hijos del día. En su regreso lo sabrán los que pueden ver en la oscuridad. De nuevo, en su regreso, en su retorno, se darán cuenta y lo sabrán los que pueden ver en la oscuridad. Y será oculto y misterio para los hijos de las tinieblas. Si usted es hijo de las tinieblas, usted no descubrirá al Mesías. Pero si usted es hijo de la luz, usted sentirá, usted descubrirá al deseado en su retorno. Aleluya. En su regreso lo sabrán los que pueden ver en la oscuridad, y será oculto y misterio para los hijos de las tinieblas. Tremendo. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad revela la luz. De nuevo, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad revela la luz. Misterio revela misterio. Profundidad revela profundidad. Alturas y dimensiones revelan dimensiones. Tremendo. Grite: espíritu de oscuridad, hoy eres nulo y desapareces de la tierra. Soy la luz que te exhibe y te domina. Conmigo desapareces. Sal de las profundidades de la tierra y suelta sus entrañas en el nombre de Jesús el Cristo. Las riquezas están envueltas de oscuridad cuando somos ciegos. De nuevo, las riquezas están envueltas de oscuridad cuando somos ciegos. El Mesías le dijo a Pedro: vete a las aguas y trae. Hay un pez que tiene moneda y paga el impuesto. Aleluya. Pero ¿cómo hago, Señor, para descubrir? No, vete, que el pez se te va a presentar. Si tú tienes revelación, Pedro, si tú tienes revelación, saca de la oscuridad de las aguas el tesoro. Saca de la matriz de las aguas el tesoro y paga por ti y paga por mí. Tremendo. Las riquezas están envueltas de oscuridad cuando somos ciegos, pero cuando somos de la luz, toda riqueza se nos revela. Por eso las ideas de oro para hacer dinero van a venir. Las ideas de oro para avanzar van a venir. Vamos a crecer, no vamos a perecer, no vamos a morir en ruina, porque el eterno nuestro Dios nos va a revelar la luz. Tremendo. Todos los tesoros. Pero grite conmigo: oh profundidad de las riquezas, revélense a los hijos de la luz y suelten las entrañas de la tierra en el nombre de Jesús el Cristo. Todos los tesoros están enterrados en la oscuridad de la matriz de la tierra, y solo la gente de luz los descubre y los posee. Las perlas más valiosas salen de la oscuridad de la matriz de las aguas, y solo los buscadores, la gente de luz, revelación y resistencia pueden traerlas a evidencia y poseerlas. La mayoría muere en los subterráneos de las aguas, pero nosotros no moriremos en los subterráneos de las aguas. Nosotros descubriremos el misterio, descubriremos la bendición, descubriremos la justicia del reino. Por eso llegó la hora de descubrir el porqué de la tierra, el para qué de la tierra. Llegó la hora de descubrir el propósito eterno. Llegó la hora de descubrir el trono de David, el tabernáculo de David, la restauración de la tierra, la restauración de la iglesia, la restauración del altar. Llegó la hora de levantarse como ese cuerpo glorioso que ruge para establecer el gobierno sobre la tierra. Y estos demonios van a temblar y van a salir, porque este lugar nos pertenece a nosotros. Aleluya. La tierra es nuestra herencia. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus familias.
sus hogares, sus recursos, profetizo riqueza, profetizo expansión, profetizo gloria para su vida. No olvide que estamos dando la escuela ya textualmente de nuestro libro Oraciones que nos devuelven la tierra, que usted necesita comprarlo, obtenerlo. Es muy importante que lo tenga en la mano para subrayar, para copiar, para hacer todo lo que va a hacer. El eterno nuestro Dios nos dará la victoria. El eterno nuestro Dios nos dará la bendición. Llegó la hora de la victoria. No le tengan miedo a esta pandemia ni a ninguna otra. Nosotros comandamos porque somos los hijos de la luz, los hijos del reino. Aleluya. Que el Eterno bendiga a toda Iberoamérica, Latinoamérica. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom Iberoamérica. Shabbat Shalom amigos. Shabbat Shalom gente linda. Shabbat Shalom. Que el Eterno nos bendiga a todos. Que estemos llenos de luz, llenos de revelación. Los bendigo, los amo. Estamos juntos y pronto nos daremos un apretón de mano y hasta la victoria para siempre, hasta el reino restaurado sobre la tierra, porque somos vencedores y no nos va a detener nada ni nadie. Llegó la hora de gritar el reino o de quedarse mudos. Aleluya para siempre. Estamos felices, oramos por los diezmos, las ofrendas, las primicias, oramos por los recursos, oramos por las familias, oramos por paz. Reprendemos la fobia en el nombre de Jesucristo el Señor. Reprendemos todo ataque psicológico de desesperación, de angustia, todo demonio de persecución se va. Tenga paz, pronto saldremos de esta cuarentena. Respete las leyes, respete al presidente, respete lo que está pasando, cuídese, tome cuenta de su higiene personal y sea sabio, profetice, declare y bueno, y pídale al Señor ideas poderosas para hacer dinero. Que el Eterno nos bendiga a todos. Shabbat Shalom y besitos. Tengan una noche maravillosa. Bendiciones de reino y gracias.